Jack el Destripador es, sin lugar a dudas, uno de los asesinos más famosos y conocidos de todos los tiempos. Infundió terror en los corazones y mentes de toda Inglaterra entre agosto y noviembre de 1888, dejando un recuento confirmado de 5 víctimas a su paso. Hasta el día de hoy, este número de sus víctimas es disputado, con muchos creyendo que su recuento podría ser de hasta 11. Vicioso y demente, su maldad realmente no tenía límites, y luego desapareció así, de repente. Jack el Destripador se desvaneció, nunca se volvió a saber de él, y mucho menos a atraparlo. Su leyenda es tan renombrada e investigada hoy en día como lo fue siempre, aunque probablemente sea seguro decir que su verdadero nombre se ha perdido en la historia hace muchos años. Nuestros suscriptores más fieles ya saben que yo, Mr. Detective, ya he cubierto a Jack aquí en el canal, así que este episodio vamos a considerarlo una secuela. El escenario: el condado de Yorkshire en el norte de Inglaterra, en el año 1975, justo 87 años después de que la ola de crímenes de Jack el Destripador llegara a su fin. Otro monstruo fue liberado en las calles de Inglaterra. En un lapso de 5 años, cobró la vida de 13 mujeres en plena noche y dejó a 9 más heridas. Se presentaron muchas pistas, casi todas sin sentido y callejones sin salida, dejando a la policía rascándose la cabeza mientras los cuerpos seguían cayendo. ¿Les suena familiar? Parece que casi 100 años después de la racha de horror de Jack, la gente seguía ansiosa por participar en la diversión cuando se trata de asesinos en serie. Así que, mientras las sombras nos envuelven una vez más, sentémonos mientras les cuento la historia de un hombre tan loco, tan sediento de sangre, que verdaderamente puede ser llamado el sucesor de Jack el Destripador. Un hombre tan vil y depravado que su impacto aún se siente en las calles de Yorkshire hasta el día de hoy. Ha habido muchos a quienes se les ha dado el nombre de Destripador a lo largo de la historia humana, pero pocos han ganado el apodo como este monstruo. Con todos ustedes, amigos, esta es la historia del Destripador de Yorkshire, como hicimos cuando hablamos de Whitechapel, donde Jack el Destripador andaba merodeando. Creo que es mejor ambientar la escena para el horror que está por venir. Hablamos de West Yorkshire, un gran y bullicioso condado en la región de Yorkshire, y Humber, en Inglaterra. Por todo lo que he oído y visto, es un lugar bastante hermoso, con grandes ciudades como Leeds, Bradford, Wakefield y Huddersfield, hasta pueblos y parroquias más pequeños como Halifax, Saddleworth, Keighley y Walton, con teatros, restaurantes, tiendas y galerías por montones. Hay mucho que hacer en West Yorkshire y, por supuesto, los grandes paisajes y la campiña, por lo que he visto, son bastante impresionantes. Y, por supuesto, la animada vida nocturna con pubs y clubes en abundancia. No falta donde la gente pueda relajarse después de un largo día de trabajo, tomar una copa, ir a bailar, reunirse con amigos, o incluso conocer a un nuevo chico o chica para una noche romántica en la ciudad. Ahora estoy describiendo West Yorkshire más o menos como es hoy. En los años 70 era una historia muy diferente. Aunque seguía siendo un buen lugar para vivir, West Yorkshire estaba en medio de una crisis social en ese momento. Durante la Segunda Guerra Mundial, era un centro económico, un lugar con muchos trabajos relacionados con el esfuerzo de guerra. Después de la guerra, los trabajos comenzaron a escasear, especialmente porque todo lo que originalmente se producía allí pronto fue superado por importaciones extranjeras. Añade a esto la gran cantidad de inmigrantes de otros países, así como de otras partes del Reino Unido, y simplemente no había suficientes trabajos para todos. El dinero comenzó a ser más difícil de conseguir para algunas personas, especialmente para las mujeres, y lamentablemente, muchas de ellas se convirtieron en trabajadoras sexuales para llegar a fin de mes. Suena bastante familiar, ¿verdad? Bien podrían haber reemplazado West Yorkshire con Whitechapel en 1888. Las mujeres se vendían en las calles para ganar dinero y mantener a sus familias. Los vecindarios se estaban deteriorando y empobreciendo, y aunque había personas que podían vivir bien, las oportunidades para hacerlo eran pocas y distantes para quienes no las tenían ya. ¿Y por qué incluyo esta sección? Bueno, esta sección está aquí por una razón y solo una: para destacar un hecho singular. La gente de West Yorkshire en ese momento
aunque en apuros, aún se sentía segura. Sentían que era posible poder caminar por las calles de noche sin preocuparse por llegar a casa. Se sentían seguros, lo que solo hizo que lo que sucedió entre 1975 y 1980 fuera aún más impactante. La idea de seguridad. La idea de que una joven pudiera salir a disfrutar de una noche se hizo añicos cuando las mujeres comenzaron a morir de maneras brutales. Imaginen el terror que debieron haber sentido. La sensación de que no podían ni siquiera salir por la puerta principal después del anochecer porque la oscuridad albergaba a un agente con un cuchillo en mano, esperando por ellas. West Yorkshire puede ser un lugar maravilloso para vivir ahora, pero durante esos 5 años, durante un periodo relativamente corto de tiempo, el diablo llegó a la ciudad y West Yorkshire se convirtió en un lugar lleno de miedo, inquietud y una profunda trepidación. Todo comenzó el 5 de julio de 1975 en la ciudad de Keighley, en la ciudad de Bradford, en el condado de West Yorkshire. Esa noche, Anna Rogulski, de 36 años, había salido con su novio Jeff Hughes para pasar una noche divertida. Todos los que los conocían creían que los dos estaban muy unidos, pero esa noche tuvieron una pelea. Así que Anna decidió terminar la noche y dejó a Jeff para ir a beber con amigos. Era alrededor de la 1 de la mañana cuando la dejaron en su casa. Jeff aún no estaba en casa y ella estaba bastante molesta. Así que decidió caminar hasta su casa y reprenderlo. Llegó a su casa y después de no recibir respuesta, arrojó un zapato a la ventana, rompiéndola. Derrotada, recuperó su zapato y estaba en medio de ponérselo de nuevo cuando un dolor explotó en la parte trasera de su cabeza. Antes de poder darse cuenta de que no estaba sola, había sido golpeada en la cabeza y quedó inconsciente. Cayó al suelo y su atacante no perdió tiempo, usando un martillo para golpearle la cabeza 2 veces más. Después de levantar su falda y quitarle la ropa interior, sacó un cuchillo de su bolsillo y comenzó a cortarle el estómago. La suerte le sonrió a Anna esa noche porque, antes de que pudiera matarla, un vecino notó lo que estaba sucediendo y gritó. Arrancado de su frenético ataque, el monstruo le gritó al vecino que volviera adentro. Incapaz de obtener detalles sobre el rostro del atacante y sin entender lo que estaba pasando, el vecino obedeció. Sin embargo, el atacante se dio cuenta de que había una posibilidad de ser atrapado y decidió no arriesgarse más esa noche. Se arregló la ropa y la dejó sangrando en el suelo antes de desaparecer de nuevo en las sombras. Anna fue llevada de urgencia al hospital donde trataron su estómago y, después de someterse a una cirugía cerebral, se recuperó por completo. Lamentablemente, quedó traumatizada por el ataque y ¿quién podría culparla? Anna estuvo aterrorizada de los extraños durante años. Rompió con su novio y se encerró en su casa con sus 5 gatos, su vida sellada detrás de una barricada de cerraduras y alarmas. Cuando le preguntaron al respecto, Anna dijo lo siguiente: he tenido miedo de salir mucho porque siento que la gente me está mirando y señalándome. Todo esto está haciendo mi vida miserable. A veces desearía haber muerto en el ataque y poco más de un mes después, él atacaría de nuevo. Fue el 15 de agosto de 1975 cuando la siguiente víctima fue atacada. Esta vez fue Olive Smelt, de 41 años, en la ciudad de Halifax, en el distrito de Calderdale, en West Yorkshire. Esa noche, había salido de la ciudad para tomar unas copas con algunas amigas mientras su esposo, Harry, se quedaba en casa cuidando a sus 2 hijos. Alrededor de las 11:45 de la noche, Olive fue dejada por unos amigos a poca distancia de su casa. Se metió en un callejón como atajo y estaba casi en casa cuando de repente escuchó una voz detrás de ella. Antes de que Olive pudiera siquiera darse la vuelta, su mundo se oscureció cuando un martillo golpeó la parte trasera de su cabeza. Cayó hacia adelante al suelo, recibiendo otro golpe mientras su atacante saltaba sobre ella. Sin perder tiempo, cambió una vez más de su martillo a su cuchillo, levantándole la ropa antes de cortarle la parte baja de la espalda, justo encima de su trasero. Y como la primera vez, antes de que pudiera continuar, fue interrumpido. Las luces de un auto iluminaron el callejón, haciéndolo huir. Apenas consciente y terriblemente herida, Olive se arrastró fuera del callejón
dejando un rastro de sangre detrás de ella. Sus vecinos escucharon sus débiles gemidos y llamados de auxilio, y rápidamente la llevaron adentro. Llamaron a una ambulancia y fue llevada al hospital, donde, después de una cirugía cerebral, pudo recuperarse físicamente por completo. Digo físicamente porque, al igual que Anna, Olive quedó mentalmente marcada. El ataque le dejó con una terrible pérdida de memoria, junto con una severa depresión y problemas de confianza. Se quedaba en casa la mayor parte del tiempo y, cuando salía, cada hombre que pasaba junto a ella en la calle le provocaba un sobresalto de miedo. Incluso miraba con recelo a su propio esposo, temiendo que él pudiera haber sido el atacante. Y hablando de su esposo y su familia, ellos también sufrieron. Olive no mostraba interés en nada de lo que sucedía en el hogar. No disfrutaba cocinando ni haciendo las tareas del hogar como antes, y su deseo sexual había desaparecido. En más de una ocasión, Olive simplemente expresaba el deseo de haber muerto esa noche. Insistía en que su vida había sido arruinada, así que sé lo que debes estar pensando. Bueno, ¿qué pasa con la policía? Seguramente deben haber estado al tanto, especialmente después del segundo ataque, ¿verdad? Normalmente diría que sí, pero lamentablemente ya nos habíamos topado con una vieja conocida de este canal: la incompetencia policial de toda la vida. Tanto Anna como Olive fueron interrogadas sobre los ataques, e incluso Olive dio el detalle crucial de que el hombre que la atacó tenía un acento de Yorkshire. Ni Anna ni Olive fueron atacadas ni encontradas en el distrito rojo de la ciudad. Y sin embargo, el hecho de que estuvieran vestidas para salir y que sus ropas estuvieran desordenadas después del ataque pareció decirle más a la policía que cualquier otra cosa. Estaban vestidas como trabajadoras sexuales y tratadas como tales. Los ataques a Anna y Olive fueron desestimados. La investigación no avanzó y la policía simplemente siguió con su día. El siguiente ataque no fue mejor, ya que esta vez el monstruo apuntó a una niña. Era Tracy Brown, de 14 años, y fue el 27 de agosto de 1975 en la ciudad de Silsden. No se acercó sigilosamente a ella, ni apareció de las sombras. No, esta vez habló con ella, pasó un rato con ella, y ella no se sintió incómoda mientras lo hacía, a pesar de que era claramente un hombre mayor. En sus palabras, caminamos juntos casi 1 kilómetro, unos 30 minutos, y nunca me sentí intimidada o en peligro. Probablemente por eso ella no vio nada venir. Sin previo aviso, el amable y encantador desconocido con el que había pasado una agradable noche caminando, de repente sacó un martillo y la golpeó 5 veces en la parte trasera de la cabeza. Tracy quedó inconsciente, pero antes de que el villano de nuestra historia pudiera hacer algo más, las luces de un auto que se acercaba lo asustaron una vez más. Tracy fue salvada, aunque también necesitaría cirugía cerebral para reparar el daño. ¿Sabes cuál fue la peor parte de todo esto? Cuando tenía 16 años, Tracy vio bocetos de un hombre a quien reconoció como el hombre que la atacó. Su reinado de terror ya había comenzado plenamente, así que fue a la policía. ¿Y qué hicieron ellos? Absolutamente nada. La desestimaron. Pensaron que era una niña estúpida contando historias, haciendo una broma, y no hicieron nada al respecto. ¿Te imaginas la frustración, la rabia que debe haber sentido al ser completamente ignorada cuando apenas sobrevivió a un encuentro con el loco al que estaban buscando? Bueno, independientemente, después de 3 intentos fallidos, las puertas del infierno se abrieron en West Yorkshire, y poco después el destripador reclamaría su primera vida. El primer cuerpo fue encontrado el 30 de octubre de 1975, acostado boca arriba en un talud cubierto de césped en los campos de juego de Prince Philip, en la calle Scott Hall, en el noreste de Leeds, West Yorkshire. Su cráneo había sido fracturado 2 veces y había sido apuñalada un total de 15 veces. 1 en el cuello, 2 debajo del seno derecho, 3 debajo del seno izquierdo y 9 en el estómago. La policía se desplegó, y no pasó mucho tiempo antes de que tuvieran un nombre. El cuerpo fue identificado como el de Wilhelmina Wilma Mary McCann, una mujer escocesa de 28 años, madre de 4 hijos. Era una mujer enérgica que nunca pudo estabilizarse económicamente, habiéndose divorciado de su esposo abusivo y alcohólico, según su propio hijo. Incluso hubo ocasiones en las que iba a servicios sociales y amenazaba con dejar a todos sus hijos a menos que le dieran dinero.
Alrededor de las 7:30 de la noche anterior, los hijos de Wilma la vieron por última vez. Les dijo que volvería más tarde esa noche y que se portaran bien hasta su regreso. A pesar de tener poco dinero, a Wilma le gustaba disfrutar de la vida nocturna, así que salió a beber hasta alrededor de las 10:30 de la noche, siendo vista por última vez borracha e incoherente alrededor de la 1 de la madrugada, después de lanzarse frente a un coche en la carretera intentando que el conductor la llevara a casa. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, a solo 45 metros de su hogar. Lo triste es que alrededor de las 5 de la mañana, sus dos hijos mayores, Sonia de 6 años y Richard McCann de 5 años, fueron encontrados acurrucados juntos, fríos y confundidos, en una parada de autobús cercana. Su madre no había vuelto a casa, así que salieron a ver si podían encontrarla. Recordando la mañana siguiente, Richard relató en la serie documental de Netflix, El Destripador, The Reaper: "Todo lo que puedo recordar es estar en la calle, como disfrutando de estar en la calle, porque podíamos ver esta especie de conmoción. Mamá no está aquí, estaremos bien, no nos atraparán. Y luego estar de vuelta en la casa, con la policía haciéndonos preguntas. Recuerdo que la gente nos daba tazas de cacao y se sentía bien. Esto era realmente inusual viniendo de donde veníamos, y toda esta gente estaba atendiéndonos. Era encantador. No sabíamos lo que estaba pasando, y recuerdo al oficial sentándonos y diciéndonos que nuestra mamá se había ido al cielo y que no la íbamos a ver otra vez. Decir que las cosas comenzaron mal sería un eufemismo. Esto era por dos razones. La primera razón era que la ciudad misma no estaba muy a gusto con la policía, y mucho menos con ayudarlos. Un gran número de minorías e inmigrantes han sido tratados tan mal por los policías locales que no querían tener nada que ver con ellos. Y lo mismo iba para todas las trabajadoras sexuales en el área. Y eso me lleva al segundo punto, uno que persistiría durante toda la investigación hasta el final, y que fue solo el comienzo del departamento de policía metiendo la cabeza en su propio trasero, debido a cómo se veía y vestía, cómo había actuado antes y dónde la policía la encontró. Muy cerca del distrito rojo de Chapeltown, la policía etiquetó instantáneamente a Wilma McCann como una trabajadora sexual, lo cual no era cierto. Wilma estaba pasando por un mal momento, pero disfrutaba de la vida nocturna. Le gustaba socializar en las tabernas y pubs del área, y por eso, para la policía local, tenía sentido etiquetarla como trabajadora sexual, una etiqueta que parece persistir hasta el día de hoy, cuando en realidad solo era una madre que estaba pasando por un mal momento y solo quería escapar de todo. Quería alejarse de todas sus preocupaciones y tristemente terminó siendo asesinada por eso. Debido a la mentalidad de la policía en el caso del asesinato de Wilma, casi nada se hizo inicialmente para resolver el caso. Para los policías, solo era otra trabajadora sexual que había sido asesinada, otra muerta después de una mala noche, un ejemplo principal de la mentalidad de muertes menos importantes, que parece persistir incluso hasta hoy. Lo mismo pasó con la prensa, ya que el asesinato de Wilma apenas fue mencionado en los periódicos. La sociedad simplemente parecía estar demasiado dispuesta a pasar por alto su asesinato y seguir con sus vidas. Eso fue hasta que se encontró el siguiente cuerpo. Emily Monica Jackson tenía 42 años, y su cuerpo fue descubierto el 21 de enero de 1976, justo después de las 8 de la mañana. A solo 700 metros del pub en Roundhay Road. Estaba casada con un hombre llamado Sidney, y tenían 4 hijos juntos. Tristemente, la familia había caído en tiempos difíciles, así que Emily había comenzado a venderse en la calle por dinero con la ayuda de su esposo. Los dos recorrían Leeds en auto, y luego de estacionar, Emily saldría en busca de clientes y Sidney la esperaba en un pub local hasta que terminara. Tristemente, esa noche se quedó esperándola. El 20 de enero por la noche, Emily estaba haciendo su recorrido, cuando un hombre en un auto se le acercó y le preguntó si estaría dispuesta a ofrecerle ciertos servicios. Emily aceptó y el hombre condujo aproximadamente medio kilómetro hasta un edificio abandonado en Enfield Terrace, en el Manor Industrial Estate. Ella no tuvo oportunidad. Después de bajarse del vehículo, el asesino no perdió tiempo y la golpeó 2 veces en la cabeza, fracturándole el cráneo. Una vez que cayó,
la arrastró a un sucio callejón de basura y sacó lo que luego se identificó como un destornillador de cabeza Phillips afilado, apuñalándola violentamente en el cuello, pecho y abdomen, un total de 56 veces. Durante el ataque, el asesino también le quitó el sostén y expuso sus senos, casi como si quisiera humillarla aún más. Luego, cuando terminó, como si solo quisiera mostrar su absoluto desprecio hacia la mujer ya muerta, pisoteó con fuerza su muslo, dejando una marca de bota. Después de eso, se marchó en la oscuridad. Sus piernas también fueron colocadas abiertas y hacia la carretera para que cualquiera que pasara la pudiera ver. Era como si el asesino la hubiera llevado allí como si fuera basura. No pasó mucho tiempo para que la policía estableciera una conexión entre los dos asesinatos. En primer lugar, las heridas y métodos usados en Emily y Wilma fueron idénticos, a pesar de la diferencia en el arma homicida. En segundo lugar, Emily era una trabajadora sexual confirmada y fue encontrada en una zona similar a Wilma, justo afuera del distrito rojo Chapeltown. Debido a esto, la idea de que el asesino odiaba a las trabajadoras sexuales y solo a ellas se convirtió en la teoría predominante a partir de entonces. Esta teoría fue desafiada e incluso desmentida varias veces, pero discutiremos eso pronto. Solo sepan que la idea de que el asesino tenía una vendetta solo contra trabajadoras sexuales nunca abandonó las mentes de los investigadores y a veces influenciaba sus decisiones. El siguiente ataque, aunque afortunadamente no el siguiente asesinato, no tuvo lugar hasta el 9 de mayo de 1976. Se trataba de Marcella Claxton, de 20 años. Ella simplemente estaba disfrutando de una noche en una fiesta con sus amigos en Chapeltown. Sin embargo, una vez que la fiesta terminó, ella comenzó a regresar a casa alrededor de las 4 de la mañana. Lamentablemente, mientras caminaba sola por las calles en medio de la noche, un auto blanco con tapicería roja se detuvo ofreciéndole llevarla a casa, a lo cual ella, borracha, aceptó. Durante el trayecto, Marcella le pidió al conductor que se detuviera porque tenía que orinar, y el conductor accedió, deteniéndose al costado del camino para que pudiera hacer sus necesidades. Sin que ella lo supiera, el hombre no la estaba llevando a su casa, sino a un área remota de Soldiers Field, justo al lado de la carretera Round Hay. Marcella se bajó y fue detrás de un árbol para orinar, pero antes de que pudiera terminar, sintió un dolor agudo en el cráneo cuando el martillo hizo contacto con la parte trasera de su cabeza. Cayó y fue golpeada de nuevo, mirando hacia arriba al hombre que sonreía sobre ella. Según Marcella, el monstruo se estuvo masturbando todo el tiempo. Luego se limpió la sangre con unas servilletas que tenía en el auto y se fue, quizás creyendo que la había matado. Arrastrándose lejos del sitio, Marcella logró ponerse de pie a pesar del enorme agujero del tamaño de un martillo en su cabeza. Al llegar a un teléfono, llamó a una ambulancia. Su herida requirió 56 puntos y una semana de estancia en el hospital. Pero, al igual que los otros sobrevivientes, su mente no fue la misma después de eso. Durante años, odió a los hombres y vivió con las secuelas del ataque, incluyendo episodios de depresión y mareos. La parte más triste de todas es que Marcella estaba embarazada de 4 meses en ese momento, y debido al ataque perdió al bebé. Desafortunadamente, y al igual que los otros sobrevivientes, no fue hasta más tarde que su ataque se vinculó a la serie de asesinatos. A medida que pasaban los meses y la policía continuaba su investigación, el público se volvía cada vez más ansioso. Las trabajadoras sexuales comenzaron a moverse juntas en grupos como una forma de mantenerse seguras. Los asesinatos eran el tema de conversación en cada pub y taberna, con todos especulando sobre la identidad del monstruo que rondaba sus calles. Incluso había quienes creían que las trabajadoras sexuales merecían lo que les pasaba simplemente porque se vendían por dinero. La siguiente vida perdida ocurrió el 5 de febrero de 1977, cuando el cuerpo de una joven fue descubierto en Round Hay Park. Esta era Irene Richardson, una trabajadora sexual de Chapeltown de 28 años. Había sido vista con vida por última vez la noche anterior a las 11:15 de la noche. Saliendo de una casa de huéspedes en la calle Cowper, fue encontrada por un paseador de perros esa mañana, tumbada boca abajo con los pies hacia la carretera, sus botas colocadas ordenadamente sobre la parte trasera de sus piernas.
Un bolso fue encontrado junto a su cuerpo y su contenido estaba ordenado cuidadosamente a su lado. La policía notó un detalle, posiblemente su primera pista real. Se encontraron huellas de neumáticos junto al cuerpo de Irene, y más tarde se determinó que pertenecían a un sedán de tamaño mediano o una camioneta. Se tomaron fotos de las huellas y también se hizo un molde de yeso, pero lamentablemente no se obtuvo nada de ello. Irene era madre de 2 niños pequeños en ese momento, pero debido a su estilo de vida, los niños habían sido puestos en hogares de adopción. Esa noche, dijo que se dirigía al Tiffany's Club, un pub y discoteca en el centro de Leeds. No se sabe si fue antes de que Irene llegara al club o después de haber pasado tiempo allí. Pero, de cualquier manera, se encontró con el mal que había oscurecido las calles de West Yorkshire y le quitó la vida. La atacó como siempre lo hacía, con 3 golpes rápidos en la cabeza con un martillo, y luego la apuñaló 3 veces en el estómago, matándola. Suena familiar, ¿verdad? De hecho, la gente también comenzó a notar las similitudes entre el diablo de West Yorkshire y Jack el Destripador. Los periódicos de la época también lo notaron, buscando un nombre que capturara la atención de la población y del mundo. Era evidente. Jack el Destripador podía haber desaparecido hace mucho tiempo, pero el Destripador de Yorkshire acababa de nacer. La policía estaba desconcertada. No tenían idea de quién podría ser este loco, y no ayudaba que la investigación estuviera desorganizada desde el principio. Nadie sabía quién estaba a cargo de un día para otro, con el subjefe de la fuerza, Denis Jobin, siendo el jefe inicial de la investigación, solo para ser reemplazado por el superintendente en jefe de detectives Jim Hobson después de un tiempo. Tampoco ayudaba que la fuerza policial entre los distritos cercanos se hubiera amalgamado en una fuerza policial general más grande, con muchos oficiales cambiando de departamento. Debido a esto, el conocimiento valioso que tenían de sus áreas locales y las personas en ellas se perdió en la confusión, lo que solo hizo que la investigación sobre lo que era su primer caso real de asesino en serie fuera aún más difícil. 2 meses después, el Destripador atacó de nuevo. Esta vez fue Patricia Tina Atkinson Mitra, de 32 años. Fue asesinada en la noche del 23 de abril de 1977. Era otra trabajadora sexual, pero había una gran diferencia con los asesinatos anteriores. Este había ocurrido en su casa. De hecho, en el momento del ataque, Tina vivía sola en un departamento en Bradford tras su divorcio. Basándome en las imágenes que he visto del área que rodeaba el departamento, se puede decir que el lugar estaba en muy malas condiciones, con basura y escombros por todas partes. Tina era conocida en el área como trabajadora sexual y era conocida por beber bastante en los pubs locales. Esa noche fue vista alrededor de las 11 de la noche, dirigiéndose hacia su casa, cayendo en las garras de la bestia. En su camino, se encontró con un hombre que se ofreció a llevarla a casa. Ella, intoxicada y pensando que podría ser un cliente fácil para la noche, aceptó. La llevó hasta su apartamento y antes de que pudiera decir una palabra sobre el pago, él la golpeó en la cabeza 4 veces. Luego la llevó a la cama, abrió su chaqueta de cuero negro y su camisa azul, subió su sostén para revelar sus senos y le bajó los jeans hasta los tobillos. Luego, procedió a apuñalarla 6 veces en el estómago, poniendo fin a su vida antes de subirle los jeans y huir del apartamento dejando otra huella de bota detrás, aunque no tan brutal y sangriento. El hecho de que esto haya ocurrido en la residencia de Tina me da pequeños destellos de Mary Jane Kelly, la última víctima de las 5 canónicas que había sido atacada y desmembrada en su casa en plena noche. Las similitudes en la serie de asesinatos siguen acumulándose, ¿no es así? Al describir los sentimientos que rodean este asesinato en particular, el periodista Chris Ackroyd, que vivía cerca de donde ocurrió el asesinato en ese momento, dijo lo siguiente en la docuserie sobre el Destripador: sabía que esta era un área de residencias muy deterioradas y la vulnerabilidad de Patricia realmente me impactó. De repente, comenzó a acercarse a mí personalmente. No era tarde en la noche en un campo abierto. Alguien entró en un bloque de departamentos y en la habitación de alguien. Ella debe haberlo mirado a los ojos y creído que estaba segura, e invitó a alguien a matarla en la privacidad de su propio entorno. Ahora, todos estos asesinatos fueron totalmente al azar.
No había nada que conectara a las víctimas entre sí o con un sospechoso específico. Lo único que tenían a su favor era la idea de que el monstruo al que estaban cazando solo estaba apuntando a trabajadoras sexuales, ni más ni menos, y estaban completamente seguros de ello. Ahora sabemos que esto era incorrecto. En este punto, una de las víctimas y casi todas las sobrevivientes, de las que la policía no tenía idea de que existían en ese momento, debo agregar, no eran trabajadoras sexuales, pero la policía se aferró a la idea. Sabían que tenía que ser cierto. La prensa también lo repetía una y otra vez al público. El término trabajadora sexual se usaba cada vez más para describir a las víctimas y perpetuar aún más la idea de que si no eras una de estas mujeres que caminaban por la calle y eras considerada por la sociedad como una ciudadana moralmente recta, estarías bien. Hasta que la siguiente víctima fue asesinada, destrozando casi por completo su teoría y poniendo al mundo en alerta. Jane Michelle McDonnell nació en Leeds en 1960, la segunda hija de Wilfred e Irene McDonnell. En 1977 tenía 16 años y había dejado la escuela secundaria y estaba trabajando como asistente de tienda en el departamento de zapatos del supermercado Grandway. Era una chica normal, una chica ordinaria e inocente. Ahora recuerda esa palabra. Será muy importante en un momento, pero según todos los informes, Jane era una buena chica, alguien con un futuro brillante por delante. Definitivamente no el tipo de persona de la que se preocuparían por ser blanco del destripador. Y luego llegó el 25 de junio de 1977. Esa noche, Jane besó a su padre antes de salir de su casa en Reginald Terrace, Chapeltown, y fue a encontrarse con amigos en una taberna alemana local llamada Hofra House. Una noche de bebida y baile con seres queridos suena como una gran noche, especialmente para una chica sin preocupaciones en el mundo. Al final, se hizo tarde y el último autobús a su casa ya se había ido, así que a las 11:50 de la noche, volvió a la casa de su amiga para esperar a que su hermana mayor viniera a recogerla. Esperó allí durante unos 45 minutos. Cuando su hermana no apareció, comenzó la larga caminata de regreso a su casa. Su cuerpo fue descubierto a las 9:45 de la mañana del día siguiente por un grupo de niños en un parque entre Reginald Terrace y la calle Reginald en Chapeltown. Estaba tumbada boca abajo en el suelo, con la camisa levantada para exponer sus pechos, y su falda era un desastre. Había sido golpeada 3 veces en la cabeza con un martillo y apuñalada varias veces en el pecho, así como una vez en la espalda. Este asesinato cambió por completo la investigación y la percepción pública. Desde el principio, la creencia de que el destripador solo atacaba a trabajadoras sexuales estaba firmemente establecida, ya fuera por prejuicio o por los efectos de la misoginia de la época. Parecía hacer las cosas más fáciles. La muerte de Jane destrozó casi por completo esa teoría y despertó a toda Inglaterra sobre el verdadero peligro. Los periódicos de la época hicieron hincapié en usar la palabra inocente para describir a Jane, una niña delicada y respetable brutalmente asesinada por el monstruo que aterrorizaba sus calles. Las trabajadoras sexuales a los ojos del público no eran inocentes, pero esta muchacha sí, y ahora estaba muerta. Esto pasó de ser una noticia pequeña a ocupar la primera plana en un instante. Y ahora la presión estaba sobre la policía para resolver el caso. La policía trató desesperadamente de aferrarse a la teoría de las trabajadoras sexuales, diciendo que el destripador debió haber confundido a la muchacha con una trabajadora sexual, que fue un asesinato al azar y nada más. Pero la gente no aceptaba eso, y las mujeres respetables de West Yorkshire estaban oficialmente asustadas ahora que su velo de protección había sido arrancado. En palabras del periodista Henry Matthews sobre la situación, antes de ese punto, el miedo, si se quiere, lo sentían exclusivamente las trabajadoras sexuales de clase trabajadora, pero a partir de Jane McDonnell, había esta sensación de que ninguna mujer estaba a salvo. El padre de Jane, Wilfred, nunca se recuperó del shock y el dolor por su muerte. Simplemente perdió su voluntad de vivir, y 2 años después, en 1979, falleció de un corazón roto. Su asesinato también provocó una indignación masiva entre las mujeres de la zona, lo que llevó a la formación del movimiento Reclaim the Night,
culpando a la policía por ser lenta e incompetente en atrapar al asesino y por no proteger a las mujeres de West Yorkshire. La policía estaba ahora bajo el microscopio, con el público clamando por respuestas y llamando con cualquier información que pudieran aportar. Personas que antes eran reacias a hablar con la policía y que preferían observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Ahora llamaban con cualquier dato que pensaban que podría ayudar. Ahora que se sentían personalmente amenazadas, por supuesto. Con esta revitalización en el caso, se consideró necesario un cambio en la cima de la jerarquía para hacer el trabajo. Esto nos presenta a George Oldfield, un oficial de la ley bien conocido, que en ese momento era famoso por ayudar a resolver el caso del atentado del M62. Fue ascendido al cargo de subjefe de la policía por eso, y después de la muerte de Jane, le asignaron a hacerse cargo del caso del destripador de Yorkshire. Muchos dentro de la fuerza eran escépticos del cambio, especialmente cuando la mayoría creía que Jim Hobson estaba haciendo un buen trabajo con el caso. Muchos pensaron que las experiencias particulares de Oldfield no encajaban bien con el caso, ya que no había tratado con tantos casos de asesinato como ellos. Sin importar cómo se sintieran, la policía no estaba más cerca de atrapar al monstruo de lo que estaban antes, y estaban desesperados. Tanto es así que realmente publicaron un anuncio en el Yorkshire Evening Post para enviarle una carta al destripador. Estaba titulada Un mensaje para el destripador, y decía lo siguiente: has matado 5 veces hasta ahora. En menos de 2 años, has masacrado a 5 mujeres en Leeds y Bradford. Se cree que tu motivo es un odio terrible hacia las trabajadoras sexuales. Un odio que te impulsa a desgarrar y desangrar a tus víctimas. Pero inevitablemente, esa pasión retorcida salió terriblemente mal el domingo. Una inocente muchacha de 17 años, una chica feliz, respetable y de clase trabajadora de una buena familia de Leeds, cruzó tu camino. ¿Cómo te sentiste ayer cuando te enteraste de que tu cruzada ensangrentada contra las trabajadoras callejeras había salido tan horriblemente mal? Que tu cuchillo vengativo había encontrado a un objetivo tan inocente, tan enfermo de mente como sin duda eres. Debe haber habido alguna chispa de remordimiento al deshacerte de las manchas de sangre de Jane. No se sabe si el destripador realmente vio el mensaje, pero si lo hizo, puedo imaginarme simplemente leyéndolo, soltando una risa y continuando con su día. No estaba asustado, como la policía descubriría más de 2 semanas después, pero esta vez las cosas serían un poco diferentes. La policía lograría un avance y su nombre era Maureen Long. Ya hemos hablado sobre cómo había varias supervivientes del destripador hasta este punto. Sin embargo, la policía desconocía por completo su existencia o simplemente las ignoraba como no involucradas. Sin embargo, esta vez tuvieron que prestar atención y esta vez tenían lo que creían que era la primera verdadera superviviente del asesino. Maureen Long era su nombre, y también había logrado escapar con vida después de un encuentro con el loco suelto en las calles. Era sábado 9 de julio de 1977. Ella salió por la noche, visitando bares y pasando un buen rato en Bradford. Después de encontrarse con su exmarido para una ronda y acordar encontrarse más tarde en la noche, Maureen se encontró en Tiffany's bailando toda la noche en una discoteca popular. Terminó alrededor de las 2 de la madrugada y mientras esperaba un taxi para llevarla a la casa de su exmarido, un auto blanco se detuvo frente a ella. El hombre de adentro le ofreció un aventón, diciendo que la llevaría a donde necesitara ir, estando intoxicada y queriendo llegar a donde necesitaba estar. Maureen aceptó y se subió al auto. El alcohol puede hacer muchas cosas, incluyendo adormecer los sentidos lo suficiente como para subirse al auto de un desconocido mientras un monstruo está suelto en las calles. La condujo al callejón Bowling Back. Ahí fue cuando la golpeó con fuerza en la cabeza, haciéndola caer al suelo, y se abalanzó sobre ella apuñalándola en la espalda y el abdomen. Sin embargo, no terminó el trabajo, ya que un perro comenzó a ladrar cerca y lo asustó. La dejó allí para que muriera y su auto fue visto abandonando el área alrededor de las 3:27 de la madrugada. Maureen no murió. Fue encontrada por 2 mujeres esa mañana después de escuchar sus gritos de ayuda y fue llevada de urgencia al hospital, donde se sometió a una cirugía extensa para reparar los daños en su cabeza y cuerpo. Oldfield y el resto de la policía estaban emocionados. Por fin tenían a alguien que podía contarles sobre el asesino, alguien que lo había visto,
y había sobrevivido para contarlo. Querían hablar con ella incluso antes de que entrara a cirugía. Querían obtener la información lo más fresca posible, pero afortunadamente, la sensatez prevaleció y se le permitió recibir tratamiento. Permaneció en el hospital durante 9 semanas antes de ser dada de alta. Cuando por fin fue interrogada, una cosa quedó clara. Los daños que Maureen había sufrido en la cabeza afectaron gravemente su memoria de la noche anterior. Aunque podía recordar vagamente haber dejado a Tiffany's, lo que sucedió después era borroso en el mejor de los casos y prácticamente inexistente en el peor. Incluso cuando fue llevada de regreso a Tiffany's por un oficial llamado Andy para ver si el hombre que la había atacado estaba allí, no pudo ayudarles. Y lo que empeoró las cosas fue el hecho de que el testigo que había visto el auto realmente había identificado incorrectamente el tipo de auto ante la policía. Así que alrededor de 300 policías fueron enviados a verificar cientos de autos que llevó a absolutamente a nada. Luego, la siguiente víctima fue encontrada el 9 de octubre de 1977. Se trataba de Jean Bernadette Jordan, una trabajadora sexual de 20 años que había desaparecido el 1 de octubre. Sin embargo, una de las cosas sorprendentes de esta víctima fue su ubicación. Todas las otras víctimas habían sido encontradas en la misma área general, es decir, West Yorkshire. Sin embargo, Jean fue encontrada en Manchester, donde había estado viviendo con su novio Alan Royal y sus 2 hijos. Específicamente, fue encontrada en la carretera Princess, cerca del cementerio del sur, que básicamente era un páramo. El hombre que la encontró fue Ian Royston Jones, conocido por su nombre artístico Bruce Jones, un actor de televisión británico. Probablemente es mejor conocido por su papel del taxista Les Battersby en Coronation Street. En ese entonces, él era dueño de un terreno en esa área, y mientras él y sus amigos trabajaban en dicho terreno, encontraron el cuerpo. En el documental, Bruce relató cómo encontró el cuerpo de Jean, emocionándose varias veces mientras lo hacía. Cito: «Era un día soleado encantador. Había conseguido un día libre en el trabajo, así que pensamos que iríamos al huerto y construiríamos un cobertizo. Estaba recogiendo todos los ladrillos viejos para hacer una base, y solo me di cuenta más tarde de que había pasado mi carretilla por encima de esta chica. Le habían quemado el pelo, le habían destrozado la cara, le habían cortado los pechos y la habían destripado. La habían cortado de la manera más horrenda que alguien podría cortar a alguien. Corrí a la cabina telefónica al otro lado de la calle. Llamé al 999 y estuvieron allí en cuestión de minutos. Fue vista por última vez cerca de su casa en el Distrito Rojo cerca de Mosside, subiendo a un auto blanco antes de ser llevada. Quería ganar algo de dinero, así que se subió al auto con este hombre, quizás pensando que era solo otra noche de trabajo. Todo ese terrible asunto en West Yorkshire era problema de ellos. No había necesidad de preocuparse por algo así en Manchester. Pero sí había necesidad. Después de que llegaron al cementerio, fue brutalmente atacada y asesinada. Le golpeó la cabeza y mutiló su cuerpo. Sin embargo, el asesino había dejado inadvertidamente un pequeño indicio: un billete de 5 libras escondido en el compartimento secreto de la cartera de Jean. Se teorizó, y luego se confirmó que el destripador le había dado el billete a Jean antes de llegar al lugar. Luego, después de marcharse, recordó el billete y regresó al escenario. Incapaz de encontrarlo, la bestia estalló en furia y se desquitó con el cuerpo de Jean, de ahí los daños extensos. Al examinar los billetes, la policía logró rastrearlos hasta sucursales del Banco Midland en Shipley y Bingley. Con esta evidencia, la policía entrevistó a más de 5,000 hombres de varias empresas de la zona que hacían negocios con el banco, con la esperanza de que uno de estos trabajadores fuera el sinvergüenza que buscaban. Lamentablemente, no encontraron nada, y la policía quedó frustrada después de otro callejón sin salida, incluso después de entrevistar al propio asesino. Así es, estaban en el camino correcto. Lo tenían en la mira. Definitivamente estaba ahí, pero se escapó. Todo porque tenía una coartada sólida, que era lo suficientemente vaga en cuanto al tiempo como para convencer a la policía. Dicha coartada era una fiesta familiar a la que asistieron sus seres queridos, y todos podían corroborar que él estaba ahí. Casi lo tenían, estaba al alcance y logró evadirlos una vez más.
Sin embargo, esa no fue la única prueba que la policía obtendría, y tristemente, vendría a costa de otra chica. Fue la noche del 14 de diciembre de 1977 cuando atacaría nuevamente. La víctima, Marilyn Moore, de 25 años y trabajadora sexual. Esa noche salió de la casa de una amiga cerca de un bar gay, a las 8 de la noche. Estaba camino a casa cuando notó un auto siguiéndola, pensando que era un hombre buscando contratar sus servicios. Dejó que la siguiera hasta Franklin Place, donde se acercó y habló con él. Presentándose como Dave, él le preguntó si estaba trabajando. Marilyn dijo que sí, le dio un precio y ella subió al auto. Condujeron a un lote vacío en la calle Scott Hall, donde él sugirió tener sexo en la parte trasera del auto. Mientras ella salía, él la golpeó en la cabeza con un martillo. No sentí el primer golpe, sentí el segundo y el tercer golpe. Cuando sentí el tercer golpe, mis manos estaban sobre mi cabeza. Luego recuerdo agarrar sus pantalones y cuando los agarré, él se alejó y lo escuché volver al auto. Cuando se fue, las ruedas traseras se deslizaron en el suelo. Había dejado a Marilyn allí dándola muerta, pero afortunadamente sobrevivió. Fue encontrada y se llamó a una ambulancia. Fue tratada en el Hospital General de Leeds y se recuperó por completo, aunque sufrió depresión durante mucho tiempo después, y hasta el día de hoy tiene cicatrices en la cabeza por el ataque, incluyendo un agujero real en el cráneo. La policía supo de inmediato que era una víctima del destripador, tan pronto como hablaron con ella e investigaron la escena. No solo coincidía este ataque con los anteriores, sino que también se encontraron huellas de neumáticos que coincidían con las encontradas anteriormente en la escena del asesinato de Irene. Hubo una diferencia importante en este ataque. No solo la víctima sobrevivió, sino que recordó su rostro. Al hablar con ella, fue muy específica en los detalles. Un hombre de unos 30 años, complexión robusta, alrededor de 1,68 metros de altura, con pelo oscuro y ondulado y barba. Se creó un retrato a partir de la descripción, uno que Marilyn verificó y se colgó en todas las comisarías de policía para que todos lo vieran. Podrían no tener un nombre, podrían no saber quién era, pero por fin el destripador de Yorkshire tenía un rostro. La policía estaba un poco más segura ahora de que tenían un rostro al que buscar, pero eso no detuvo que los cuerpos se acumularan. El 3 de febrero de 1978 encontraron un nuevo cuerpo, el de Elena Helen Ritka, una trabajadora sexual de 18 años. En el momento de su muerte, vivía con su hermana gemela Rita, en una habitación junto a un elevado de una autopista en Horsfield. Ambas habían sido puestas en cuidado adoptivo. Ambas trabajaban como trabajadoras sexuales para ganar dinero, pero ambas aspiraban a algo más en el futuro. Querían salir de esa vida. Tristemente, al menos una de ellas no tendría esa oportunidad. Fue el 31 de enero cuando la vida de Helen fue arrebatada. Era una noche nevada, y ella y Rita estaban haciendo rondas en el Distrito Rojo, buscando trabajo cuando se detuvo un auto. La oportunidad de dinero era demasiado buena para dejarla pasar, así que se subió al auto con el hombre barbudo y fue llevada al patio de madera de Gerard. Al bajarse del auto, recibió 5 golpes en la cabeza. Cuando cayó, él movió su cuerpo para que no lo notaran las personas cercanas, le quitó la mayoría de su ropa y luego procedió a apuñalarla en el pecho, perforando su corazón y pulmones. La policía estaba consternada. Tenían toda la confianza del mundo gracias a las nuevas pruebas y, sin embargo, otra chica fue asesinada. Era como si estuvieran verdaderamente persiguiendo a un fantasma en la noche, una sombra en la oscuridad. El destripador debía sentirse casi invencible en este punto, y por supuesto, no ayudaba que nadie les hablara. Las mujeres de la noche no sentían ningún amor por la policía, así que incluso con un monstruo suelto, simplemente no confiaban en ellos. Y por supuesto, sus clientes no querían salir a la luz tampoco. Llegó al punto en que la policía comenzó a ofrecer una recompensa, que llegó hasta las 30,000 libras, lo que hoy en día sería mucho más dinero, y eso solo parecía hacer las cosas más difíciles. La idea era que alentaría a las personas a presentarse, y lo hicieron, pero solo con tonterías. La gente llamaba simplemente por una oportunidad de conseguir el dinero
o para vengarse de los hombres en sus vidas que les habían hecho daño. Esposos infieles, exnovios, lo que sea. Y muchas mujeres despechadas llamaron a la policía para decir que sabían quién era el destripador. Era todo mentira. Pero luego llegó la primera carta. El 8 de marzo de 1978, una carta fue entregada a la policía dirigida a George Oldfield y decía lo siguiente: «Estimado señor, lamento no poder dar mi nombre por razones obvias. Soy el destripador. La prensa me ha llamado maníaco, pero usted no. Usted me llama inteligente, y lo soy. Tú y tus colegas no tienen ni idea. Esa foto en el periódico me dio problemas y lo de matarme, ni hablar. Tengo cosas que hacer. Mi propósito es limpiar las calles de esas cualquieras. Mi único arrepentimiento es que la joven Lassie McDonald no lo supo porque cambié la rutina esa noche. Sube a 8 ahora, ustedes dicen 7, pero recuerda Preston 75. Tenías razón, me muevo bastante. Probablemente me buscas en Sunderland, no te molestes. No soy tan atrevido, solo dejé la carta allí en uno de mis viajes. No es un mal lugar en comparación con Chapeltown, Manningham y otros lugares. Avísenle a las cualquieras que eviten las calles porque siento que volverá a ocurrir. Lo siento por la joven Lassie. Atentamente, Jack el Destripador». Tal vez escriba de nuevo más tarde, no estoy seguro. No estoy seguro de si la última realmente se lo merecía. Las cualquieras cada vez son más jóvenes. La próxima espero que sea una cualquiera vieja. Huddersfield, nunca más. Estuve cerca de ser atrapado la última vez. Ahora debo preguntarle a nuestra querida audiencia, ¿alguna parte de esa carta te resulta familiar? Si la respuesta es sí, es porque debería serlo, aunque no palabra por palabra. La estructura y la forma de hablar son casi idénticos a los de las cartas de Jack Destripador. Casi 100 años antes, parecía que el sucesor realmente intentaba estar a la altura de su nombre, si es que era el Destripador. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque la carta y las demás que llegaron después eran todas falsas, sin importar cuán auténticas parecieran. Una de las principales señales de alerta viene con el número de víctimas. Se habían confirmado 7, y cuando habla de una octava, el escritor se refiere a la muerte de Joan Harrison, un asesinato que en ese momento se sospechaba que era obra del Destripador, pero no lo fue. Sin embargo, este error tenía un doble sentido. Había un cuerpo, solo que la policía simplemente no lo había encontrado aún. Esta es Yvonne Ann Pearson, una trabajadora sexual de 21 años de Bradford. Fue encontrada el 26 de marzo de 1978 cerca del callejón Loom, un páramo de suciedad y basura. Un transeúnte había notado un brazo asomando por debajo de un viejo y sucio sofá. Después de examinar el cuerpo, se descubrió que había sido golpeada con un martillo exactamente como las otras víctimas. Su boca estaba llena de pelos de caballo provenientes del sofá bajo el cual estaba enterrada. Había un periódico colocado debajo de su cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema?, me preguntas. ¿Cómo desbarata esto tanto la continuidad de la carta como para decir que claramente es falsa? Bueno, Yvonne Pearson ya llevaba muerta 2 meses antes de que se abriera la carta, e incluso antes de que su cuerpo fuera encontrado. Era el 21 de enero de 1978, cuando Yvonne, con la esperanza de ganar algo de dinero, dejó a sus 2 hijos al cuidado de una niñera. Tristemente, nunca volverían a ver a su madre. Esa noche, después de salir del Flying Dutchman Pub, fue recogida en la calle por un auto blanco familiar. Él la llevó al páramo, le golpeó la cabeza hasta que murió, le dio vuelta y, como medida adicional, saltó sobre su pecho aplastando sus costillas. El periódico que mencionamos estaba fechado 1 mes después del asesinato, lo que sugiere que el asesino había regresado a la escena. Era como si quisiera burlarse de los policías, como si estuviera diciendo: «Hey, ha estado pudriéndose aquí durante 1 mes y aún no la han encontrado». Después de eso, se envió otra pieza de evidencia fraudulenta a la policía, pero no antes de que 2 mujeres más encontraran su fin. El primero fue un regreso a Manchester, una visita que le costó la vida a Vera Evelyn Millward, una trabajadora sexual de 41 años y madre de 7 hijos. En ese momento, ella vivía con su novio en un apartamento en Green Avenue Home y se sentía mal después de sus 3 últimas operaciones. El 16 de mayo de 1968, salió a comprar cigarros y analgésicos.
y mientras estaba afuera, fue abordada para tener relaciones sexuales, lo cual aceptó. Este sería su último error. El destripador la llevó a los terrenos del Manchester Royal Infirmary, donde la atacó. Le golpeó la cabeza 3 veces con un martillo y luego procedió a apuñalarla y cortarla múltiples veces en el estómago y en la espalda. Básicamente la evisceró. Luego, la arrastró a una zona más visible, al descubierto, donde podría ser encontrada. Luego se fue para que la descubrieran a la mañana siguiente. Era como si quisiera recibir reconocimiento por su trabajo, como si disfrutara de la fama y el reconocimiento. Después de su muerte, George Oldfield estaba desesperado, casi como si admitiera la derrota, o al menos eso parece. Apareció en la televisión y le pidió al destripador que simplemente se presentara y se entregara a la policía para citar: «En tu propio interés es hora de que te presentes y te entregues. Estoy ansioso por atraparte antes de que tengas tiempo de agregar otra muerte al espantoso catálogo que ya tienes en tu haber». Bien hecho, George. Estoy seguro de que eso lo convencería, pero por supuesto que no lo hizo, porque volvió a matar 11 meses después. Y una vez más, este asesinato desafiaba todas las suposiciones que la policía tenía sobre el asesino. Este es el asesinato de Josephine Ann Whittaker, una joven de 19 años y empleada de oficina, una chica normal, de una familia de clase media. Regresaba a casa después del trabajo en Savile Parkmore, en Halifax, West Yorkshire, cuando fue atacada en plena noche. Ni siquiera lo vio venir. Él apareció detrás de ella y la golpeó con un martillo. Cayó al suelo y fue golpeada nuevamente, fracturándole el cráneo de oreja a oreja. Luego, el destripador agarró un destornillador y procedió a apuñalarla 21 veces en el pecho y el estómago, y 6 veces en la pierna derecha, antes de introducirlo completamente en su vagina. La había destruido y casi desmantelado por completo el caso de la policía en el proceso. Se había alejado del Distrito Rojo y había atacado a una joven que claramente no era una trabajadora sexual. En medio de un vecindario acomodado, la policía no pudo darle un giro a esto de ninguna manera, y, junto con el asesinato de Jane MacDonald, quedó claro que la policía había sido equivocada desde el principio. Ninguna mujer estaba a salvo y él no iba a detenerse. Y luego llegó la cinta. Dirigida a George Oldfield, una cinta de cassette había llegado el 17 de junio de 1979, de la misma persona que le había estado enviando las cartas en los últimos meses. Se reprodujo para el equipo de investigación del destripador. Dice lo siguiente: «Soy Jack. Veo que todavía no tienes suerte atrapándome. Tengo el mayor respeto por ti, George. Pero señor, no estás más cerca de atraparme ahora que hace 4 años cuando empecé. Creo que tus muchachos te están fallando, George. No pueden ser muy buenos, ¿verdad? No estoy muy seguro de cuándo volveré a atacar, pero definitivamente será en algún momento de este año. No estoy seguro dónde, tal vez en Manchester. Me gusta ese lugar. Hay muchas por ahí. Nunca aprenden, ¿verdad, George? Al ritmo que voy, debería estar en el libro de los récords. Creo que son 11 hasta ahora. ¿No es así? Bueno, ha sido agradable charlar contigo, George. Tuyo, Jack el Destripador. Normalmente, algo así sería una prueba importante para la policía. Demonios, significaría que realmente tenían la voz del criminal grabada, excepto que, bueno, no. La cinta, al igual que las cartas, no era nada real. El individuo se divertía enviando estas falsas correspondencias a la policía, disfrutando al hacerlos correr en círculos. Y lo peor de todo fue que la policía cayó en la trampa. Los expertos les dijeron que era un engaño. El mismo FBI les dijo que la cinta era falsa, pero no escucharon. Se aferraron a la cinta, se aferraron a la idea de que era real, que era una pista verdadera cuando en realidad no tenían ninguna, y debido a eso, la investigación se fue al traste. ¿Recuerdas que la segunda víctima, Olive Smelt, le dijo a la policía que su atacante tenía un acento distintivo de Yorkshire? El hombre de la cinta, que se hizo conocido como el extraño Jack, tenía un acento Geordie distintivo, y así la policía comenzó a descartar a cualquier individuo que hubieran entrevistado o que tuvieran en la mira y que no tuviera un acento Geordie, e ignoraron por completo a cualquiera, incluidos los sobrevivientes,
que les dijeron que el asesino tenía un acento de Yorkshire. Empezaron a reproducir la cinta por todo el país, dejando que la gente escuchara lo que creían que era la voz del destripador de Yorkshire. Sus actividades en 1979 terminaron el 1 de septiembre de ese año, al costo de otra vida. Esta fue la estudiante de la Universidad de Bradford, Barbara Janine Babs Leach, de 20 años. Había salido al pub Manville Arms con amigos la noche anterior e incluso llamó a casa más temprano ese día para pedirle a su madre que felicitara a su padre por su cumpleaños, diciéndole que volvería a casa ese lunes para pasar una semana con ellos. Lamentablemente, como ahora sabemos, nunca tuvo la oportunidad de ver a su familia una última vez. Junto a ella y sus amigos, el destripador estaba presente esa noche. La había observado y esperó a que se fuera. Eso sucedió a las 12:45 después de que cerrara el pub. Ella y sus amigos se quedaron más tarde para ayudar a limpiar y beber con el dueño. Babs le pidió a su amigo Paul Smith que la acompañara en un paseo nocturno, pero él se negó, permitiendo que ella caminara sola en la noche. Pero esa fue su perdición. Mientras pasaba junto a un callejón en Black Ash Grove, el fantasma de Yorkshire saltó de la oscuridad, golpeándole el cráneo con un solo y rápido golpe. Estaba muerta antes de tocar el suelo. Luego la arrastró a un callejón, le arrancó la ropa, exponiendo sus senos y abdomen, y su ropa interior. La apuñaló 8 veces y la dejó cerca de varios cubos de basura para ser descubierta a la mañana siguiente. Creo que su padre, David Leach, lo resumió muy bien al describir la inconcebible angustia que la muerte de su pequeña causó a su familia. Cito: "Cuando Bárbara murió, mi esposa se compró un atuendo nuevo para usar en el funeral y fue bastante caro. Levanté las cejas por el precio, pero como ella dijo entonces, no es solo para el funeral de Bárbara que lo estaré usando, es para su graduación, su boda y el nacimiento de sus bebés. Eso es lo que nos han quitado, nuestro futuro". Ella no era una trabajadora sexual, era una estudiante. Una vez más desafiando todo lo que la policía había creído, las autoridades se desplegaron fuertemente utilizando sus nuevas pruebas para intentar atrapar a su asesino. Muchas personas fueron entrevistadas, incluido el propio asesino, pero, por supuesto, fue liberado. ¿Por qué? Simple, tenía un acento de Yorkshire. Y la policía, desesperada por creer que la cinta era real, eliminó a cualquiera que no tuviera un acento Geordie. Durante los últimos 4 años, el destripador había estado arrasando West Yorkshire y, afortunadamente, hemos llegado al último año de su reinado de terror. Lamentablemente no vino sin el derramamiento de sangre inocente. La noche del 20 de agosto de 1980, casi un año después de la última muerte, estuvo marcada por el asesinato de Marguerite Walsh, una funcionaria civil de 47 años. Vivía en Farsley y trabajaba en el Departamento de Educación y Ciencia, y esa noche salió entre las 9:30 y las 10:30 de la noche para regresar a casa. Lamentablemente, no llegaría. De la oscuridad surgió el martillo que la golpeó en la parte trasera de la cabeza. Después de que cayó, el destripador se arrodilló junto a ella y continuó golpeándola en la cabeza mientras ella gritaba, todo mientras la llamaba sucia cualquiera, lo cual, por supuesto, no era. Para ocultarla de la vista, le ató una cuerda alrededor del cuello y la arrastró 18 metros hasta un área verde con un muro alto, antes de continuar asfixiándola hasta que murió. Luego, le quitó casi toda la ropa antes de cubrirla con hierba y dejarla para ser descubierta más tarde. Después de que fue descubierta a la mañana siguiente, a solo 356 metros de su casa, la policía la descartó como una víctima del destripador debido al hecho de que había sido estrangulada, algo que él nunca había hecho antes. He estado criticando a la policía todo este tiempo, pero por esto les doy un pase, ya que fue un error comprensible. 2 meses después, atacó de nuevo. Maureen Moulea, de 21 años, era una estudiante de artes en la Universidad de Leeds y quería ser una mujer fuerte e independiente. La noche del 25 de octubre de 1980, Mo había salido con sus amigos a un pub en Chapeltown, una noche divertida de bebidas y baile. A medida que avanzaba la noche, Mo comenzó a regresar a casa y atravesó una calle oscura para tomar el último autobús. Fue atacada como resultado. El asalto fue brutal, pero logró sobrevivir.
Estaba inconsciente cuando llegó al hospital y, cuando despertó, se encontró con un agujero de punción en la parte posterior del cráneo, una fractura de cráneo, una fractura de pómulo, una mandíbula rota, la médula espinal seccionada y numerosos rasguños y moretones. Al recordar el ataque y su estancia en el hospital para la serie documental El Destripador, Mo dijo lo siguiente: un par de doctores explicaron que las heridas eran similares a las de otras víctimas del Destripador. No estaba preparada para escuchar eso y no le dije a nadie que dijeran eso, que estaba asociada con un asesino de trabajadoras sexuales. Es demasiado oscuro, ¿sabes? Demasiado oscuro y siniestro. Lo mejor era seguir adelante y terminar la carrera. La policía vino y me pidió que relatara los eventos de la noche. Así que expliqué en detalle lo que había hecho y por dónde había caminado, y se fueron. Y no supe nada de la policía, nada en absoluto. Creo que lo minimizaron porque no podían enfrentar el ridículo y la ira pública que surgía en ese momento. La siguiente fue la doctora Upadhyaya Bandara, de 34 años y originaria de Singapur. Estaba visitando Leeds en ese momento como parte de una beca de la Organización Mundial de la Salud. Era el 24 de septiembre de 1980 y había estado visitando a un amigo en Headingley, Leeds. Al caer la noche, comenzó su largo camino a casa, pasando por el KFC. Mientras lo hacía, notó que la estaban observando desde dentro del restaurante. Al encontrarse con la mirada del hombre, notó su cabello negro, su barba y bigote poblados. ¿Te suena familiar? Upadhyaya siguió caminando, decidida a llegar a casa y siguiendo su camino hacia el Chapel Lane, un callejón que atravesaba hasta la calle Cardigan. Mientras lo hacía, fue arrojada al suelo y golpeada en la cabeza con un martillo. Inconsciente, el destripador le ató una cuerda alrededor del cuello y comenzó a estrangularla, arrastrándola por la calle. Sin embargo, se asustó por unos pasos que se acercaban, así que se retiró en la noche. Afortunadamente, Upadhyaya sobrevivió, pero la policía no le creyó que era el destripador de Yorkshire, a pesar de la descripción que dio, que coincidía exactamente con el retrato hablado. Su siguiente objetivo fue una de las más jóvenes. Esta fue Teresa Sykes, de 16 años, y fue el 5 de noviembre de 1980 en Huddersfield. En ese momento vivía con su novio y su hijo de 3 meses, y esa noche había salido a pasar tiempo con su padre en un pub llamado The Minstrel. Después, Teresa había comenzado su camino a casa y estaba cruzando un pequeño prado, a poca distancia de su casa, cuando el monstruo atacó, golpeando su cráneo con un martillo. Cayó al suelo y él siguió golpeándola. Teresa no quedó inconsciente, y mientras los golpes continuaban una y otra vez, dejó escapar gritos de miedo y dolor. Su novio, Jimmy Farry, escuchó los gritos y corrió a la ventana de su apartamento. Viendo a su amor en el suelo a merced de un demonio, entró en pánico y corrió a ayudarla. Al ver a Jimmy corriendo hacia ellos, el destripador simplemente se dio la vuelta y desapareció en la noche. Afortunadamente, Teresa sobrevivió. Se sometió a una cirugía cerebral exitosa y pasó semanas recuperándose. Lamentablemente, el destripador dejó su marca. Teresa era una mujer diferente, pasando de ser una chica feliz y despreocupada a una mujer que se enfurecía en un instante. Odiaba y temía a los hombres, al punto de temerle a Jimmy, el chico que la amaba profundamente, hasta el punto en que llegó a mudarse de su apartamento y regresar a vivir con sus padres. La última víctima, la última vida robada, fue la de Jacqueline Hill, una estudiante de la Universidad de Leeds de 21 años. El 17 de noviembre de 1980, tenía sueños de unirse al servicio de libertad condicional cuando se graduara el verano siguiente, pero nunca tendría la oportunidad. Al bajarse del autobús número 1 en la parada frente al centro comercial Arndale, pasó por el KFC donde el asesino, una vez más, terminó su cena. Él comenzó a seguirla justo cuando ella pasó y se dirigía a su casa. De hecho, casi lo logró. Su madre había estado preocupada porque viviera sola debido a todos los ataques del destripador, por lo que Jacqueline se había mudado recientemente a unos apartamentos solo para mujeres en Lupton Court, que formaban parte de un complejo de residencias universitarias detrás del centro comercial Arndale. Estaba a solo 91 metros de su hogar,
de la seguridad, cuando todo se vino abajo. El martillo la golpeó en la cabeza y le sobrevino la oscuridad. Arrastrándola a un terreno vacío justo detrás del estacionamiento de las tiendas Arndale y protegido de la vista gracias a los árboles y arbustos, el destripador comenzó a trabajar. Le quitó la ropa antes de apuñalar repetidamente el cuerpo inconsciente de Jacqueline en el pecho, antes de apuñalarla una vez en el ojo. La dejó allí para ser descubierta al día siguiente, cuando un trabajador encontró su cuerpo a las 10:10 de la mañana. 13 mujeres muertas, 9 gravemente heridas, y la policía seguía persiguiendo su propia cola. El destripador de Yorkshire había estado completamente sin oposición durante 5 años enteros, y todo el tiempo, la policía fue demasiado terca para expandir su búsqueda, aferrándose desesperadamente a la teoría de las trabajadoras sexuales, incluso cuando fue refutada múltiples veces, y a la idea de que él era un Geordie, incluso cuando todos e incluso sus abuelas les decían que la cinta era falsa. No podían dejarlo ir, y eso costó la vida de tantas mujeres. Lo más repugnante fue que el asesino había sido entrevistado un total de 9 veces, y lo dejaron ir cada vez. El 25 de octubre de 1980, un hombre llamado Trevor, que era amigo del destripador, lo denunció a la policía señalándolo como sospechoso. ¿Y qué hizo la policía? Lo entrevistaron y lo dejaron ir. Pero ahora, gracias a Dios, hemos llegado al final de nuestra línea de tiempo, y es porque después de eso, llegó a su fin el reinado del destripador de Yorkshire. Todo por una tontería. El público de Yorkshire, especialmente las mujeres, estaban en pánico y, más que nada, estaban enojadas. La policía era inútil y lo único que se les ocurrió fue imponer un toque de queda para mujeres. Si alguna mujer estaba fuera por la noche, se aconsejaba que estuviera siempre en compañía de hombres. Esto enfureció a las mujeres terriblemente, ya que habían estado luchando por la igualdad y un trato justo durante años, y todo esto parecía empujarlas de nuevo a la lucha. Se llevaron a cabo varias marchas en todo West Yorkshire, Manchester, Londres, York y otras áreas. Todas mujeres, todas exigiendo su derecho a caminar solas de manera segura por la noche. El grito predominante era «fuera los hombres de las calles». Normalmente las apoyaría chicas, pero cuando hay un homicida o un loco suelto cazando y descuartizando mujeres en las calles por la noche, digo que se justifican las precauciones. Luego llegó el 2 de enero de 1981. Esa noche, el sargento Robert Ring y el agente Robert Hides estaban conduciendo por la calle Melbourne y Broomhill, al sur de Yorkshire. Era una noche normal para ellos, incluso con el pánico del destripador palpable en las calles. Fue entonces cuando notaron algo: un Rover 3500 marrón, estacionado en la calle con el motor encendido. Dentro podían ver a un hombre y a una mujer, y tenían una buena idea de lo que estaban haciendo. Deteniéndose detrás de ellos, ambos se bajaron y le pidieron a la pareja que se bajara del auto e identificara a sí mismos. El hombre dijo que se llamaba Peter Williams, y la chica afirmó que era su novia. Pero Ring no se lo creyó. Él sabía exactamente quién era ella. Esta era Olivia Ravers, una mujer de 24 años y conocida trabajadora sexual en la zona. De hecho, había sido arrestada por pasear por las calles y en ese momento tenía una sentencia suspendida. Fue en este punto cuando el hombre preguntó si podía apartarse para orinar, lo cual se le permitió. Se alejó hacia la oscuridad, regresando varios minutos después diciéndoles que no se movieran. Ring y Hides decidieron revisar las placas del Rover y no coincidían. Aumentando las sospechas, confrontaron al hombre al respecto. Él dijo que había mentido porque no quería que su esposa se enterara de que estaba con una trabajadora sexual. Sin embargo, ninguno de los oficiales creyó eso y llevaron al hombre para interrogarlo. Pronto se descubrió que la jurisdicción sobre el hombre correspondía a la policía de West Yorkshire, por lo que fue rápidamente trasladado a la estación de policía de Dewsbury para iniciar el proceso. A medida que comenzaba el interrogatorio y el hombre fue encerrado en una celda, varias cosas se hicieron evidentes. Primero, sus características coincidían perfectamente con el retrato hablado del destripador de Yorkshire. También vivía en la zona, en Garden Lane, Heaton, Bradford. Su tipo de sangre era B, el mismo tipo que se creía pertenecía al destripador.
Y, afortunadamente, no se tuvo en cuenta la falta de un acento de Jordi. Luego, al revisar los registros, quedó claro que una vez que obtuvieron su nombre real, se descubrió que había sido interrogado 9 veces. ¿Pueden sentir cómo las piezas del rompecabezas empiezan a encajar? Sin embargo, había un último clavo en el ataúd aquí, y eso vendría una vez más del sargento Robert Ring. Al recibir noticias de Dewsbury de que el hombre aún estaba bajo custodia y estaba siendo considerado como el posible destripador de Yorkshire, Ring tomó una decisión. Ring condujo de regreso al lugar donde habían arrestado al hombre y comenzó a buscar. Sin equipo ni perros, simplemente fue solo y registró el área en busca de cualquier pista. Luego, al llegar al área donde el hombre se había aliviado, tuvo suerte. Escondidos entre la vegetación había un martillo, una cuerda y un cuchillo. Llamó a Dewsbury. Les informó de lo que había encontrado, y el hombre fue formalmente acusado como el destripador de Yorkshire. Y ese hombre se llamaba Peter Sutcliffe. Ahora, damas y caballeros, conozcamos al villano de nuestra historia de hoy. Peter William Sutcliffe nació el 2 de junio de 1946 en Bingley, West Riding of Yorkshire, hijo de John William Sutcliffe y Kathleen Frances Conan. Algo a tener en cuenta es que Sutcliffe nació prematuro y tuvo que pasar las primeras semanas de su vida en el hospital. Bueno, aunque eso es algo por lo que la mayoría de nosotros podemos sentir empatía, tiene sentido cuando te enteras que John Sutcliffe era una basura abusiva que maltrataba a Kathleen sin descanso, causándole una cantidad incalculable de estrés, lo que sin duda resultó en el nacimiento prematuro. Entonces, ¿cómo trataba John al resto de su familia? Bueno, ¿qué tal cuando el viejo John rompió un vaso de cerveza en la cabeza de Sutcliffe por sentarse una vez en su silla en la mesa de Navidad cuando tenía 5 años? Oh, sí, también era un alcohólico violento. Por supuesto, también acosaba verbalmente a sus hijos e incluso llegaba a azotarlos con su cinturón. Y no ayudaba que Sutcliffe fuera un niño pequeño, quizás debido a haber nacido prematuro. Por eso, no solo su padre se ensañaba con él, especialmente por su odio a los deportes, sino que los niños en la escuela también lo hacían. Parecía que no importaba a dónde mirara, siempre había miseria esperándolo. Su madre, Kathleen, hacía lo mejor que podía para mostrarle algo de amor, lo que, desafortunadamente, también atraía la atención de su padre. John despreciaba a su esposa y odiaba cómo su hijo se aferraba a ella, llamándolo cobarde, marica y niño de mamá, términos que los chicos del vecindario también usaban para burlarse de él. Sutcliffe amaba a su madre más que a nada. La veía como algo perfecto, hasta que su padre destruyó eso también. En 1970, John arrastró a Sutcliffe y a 2 de sus hermanos fuera de la cama y los llevó a un hotel local. Verás, había estado sospechando de su esposa durante algún tiempo, creyendo que le estaba siendo infiel. Claro, es una broma que él fuera desconfiado de ella a pesar de ser un infiel. Él se hizo pasar por el amante de ella en lugar de su esposo, y cuando ella llegó, la insultó y se burló del conjunto de lencería de su bolso, todo frente a sus hijos. Esto pareció tener un efecto negativo en Sutcliffe, destrozando la imagen angelical que había creado en su mente sobre su madre. Ella había sido infiel. Se había estado escondiendo con otro hombre, además de su padre, y, lamentablemente, esto puso en marcha el horror por venir. Las mujeres eran cosas en las que no se podía confiar, cosas para ser dominadas y golpeadas, algo para ser usado y desechado cuando ya no se necesitaba. El Dr. Nixon, un psicólogo forense familiarizado con el caso, creía que el incidente afectó mucho a Sutcliffe. El incidente en el hotel es absolutamente la figura más significativa de lo que sucedió después. Incluso las mujeres perfectas se habían distorsionado. Las mujeres te decepcionarán, las mujeres mentirán, las mujeres engañarán y no deben ser respetadas. John incluso recordó la reacción instantánea que tuvo Sutcliffe al shock de todo. Recuerdo que Peter estaba simplemente parado allí. Estaba rígido de asombro. Tenía una expresión en su rostro como de un animal. Creo que eso pudo haberle trastornado la mente. A la edad de 15 años, Sutcliffe había dejado la escuela y estaba trabajando en diversos empleos insignificantes y mal remunerados.
incluyendo uno como sepulturero en el cementerio de Bingley en la década de 1960. Además, parecía tener una extraña fascinación por los muertos en ese momento, disfrutando aparentemente de la excavación de tumbas en exceso y ofreciéndose voluntario para hacer horas extras para lavar los cadáveres. En este momento, también se convirtió en un poco de voyeur, caminando por las calles y disfrutando al observar a prostitutas y a sus clientes interactuando y realizando el acto. Así que estoy seguro de que todos deben estar pensando que este tipo no tenía vida social, era un completo depravado y claramente no tenía idea de cómo tratar a las mujeres. Y en gran parte estoy de acuerdo con eso. Pero también se casó. El 24 de febrero de 1967, Peter Sutcliffe conoció a Sonia Surma, de 16 años, en un club nocturno local en el Distrito Rojo de Bradford, y de alguna manera congeniaron. Salieron durante varios años y al final se casaron el 10 de agosto de 1974. Ahora todos deben estar pensando, ¿cómo es que estar casado no lo calmó en absoluto? Tenía una esposa y aún así salía y hacía todo esto. Bueno, no ayudaba que su esposa contribuyera rápidamente a todos los problemas en su cabeza. Según todos los informes, Sonia era una mujer muy dura y dominante, propensa a ataques de ira y violencia contra su esposo. Ella lo menospreciaba, lo hacía sentir sin valor y fue descrita por la periodista Barbara Jones como la persona más irritante, extraña y fría que he conocido. Es increíblemente hiriente y exigente. Además de todo eso, no solo tuvo varios abortos espontáneos y le dijeron que era incapaz de tener hijos, sino que también tuvo una aventura con un conductor local de camión de helados. Entre su salario como maestra y el de él, la pareja pudo comprar una casa en el número 6 de Garden Lane en Heaton, a la que se mudaron el 26 de septiembre de 1977. Para ese momento, Sutcliffe ya había encontrado trabajo como conductor de vehículos de carga pesada para TW Clark Holdings Limited en el Canal Road Industrial Estate en Bradford. Gracias a su trabajo conduciendo por ahí, podía moverse casi sin ser detectado, yendo de un pueblo a otro y de una ciudad a otra en West Yorkshire. Sin embargo, ya había estado siguiendo un camino oscuro desde 1969. Ese año, Sliff cometió su primer delito grave, el asalto a una trabajadora sexual local. Había estado conduciendo por ahí con un amigo buscando a una mujer que lo había engañado y le había robado dinero anteriormente, dejando la furgoneta y desapareciendo entre las sombras. Regresó poco después afirmando haberla encontrado. La había rastreado hasta un garaje y la golpeó en la cabeza con una piedra y un calcetín. Según Sutcliffe mismo, salí del auto, crucé la calle y la golpeé. La fuerza del impacto rompió el dedo del calcetín y lo que sea que había dentro salió. Regresé al auto y me subí. La policía fue informada, pero como la mujer no quería presentar cargos, lo dejaron ir con una advertencia. No se sabe si estaba diciendo la verdad acerca de sus motivos, pero eso fue todo por 6 años, al menos. No se sabe qué fue lo que lo llevó a estallar por completo después de eso, pero sea lo que sea, condujo a un camino de muerte y destrucción total del que aún se habla hasta el día de hoy. Durante 5 años, estuvo libre en las calles matando y asaltando a su antojo, riéndose literalmente de la policía. Fue interrogado 9 veces sin éxito e incluso fue detenido por conducir en estado de ebriedad en 1980. Mientras esperaba su juicio por ese delito, cometió su último año de derramamiento de sangre, como si no le importara que ya estuviera en problemas con la ley. 13 mujeres muertas y otras 9, cuyas vidas cambiaron para siempre. Y el resto, como dicen, es historia. Tenía el impulso de matar a cualquier mujer. El impulso dentro de mí de matar a las chicas era prácticamente incontrolable. Estas son las palabras de Peter Sutcliffe mismo, contándole al mundo cómo se sentía compelido a matar. Ni siquiera pasaron 2 días de interrogatorio antes de que revelara todo. Fue el 4 de enero de 1981 cuando, después de ser informado del descubrimiento del martillo, el cuchillo y la cuerda, que Sutcliffe confesó ser el destripador de Yorkshire. En los siguientes días, relató a la policía cada uno de los ataques, tanto los mortales como los no mortales,
Casi parecía sentirse orgulloso de sus acciones, mostrando algún tipo de arrepentimiento solo por la muerte de Jane McDonald. Incluso llegó a afirmar que fue Dios mismo quien le ordenó matar. Sutcliffe nunca ocultó su odio al describir a las mujeres a las que atacó, diciendo: «Las mujeres que maté eran basura, bastardas, trabajadoras sexuales que ensuciaban las calles. Solo estaba limpiando un poco el lugar». Después de que la confesión se plasmó por escrito y se firmó, la policía realizó una conferencia de prensa. George Oldfield y otros jefes de la investigación estaban allí y le dijeron a la prensa que la búsqueda del destripador de Yorkshire había terminado y que estaban absolutamente encantados, cuando no deberían haberlo estado en absoluto. Y ahora, felizmente, arruinaré su desfile. Peter Sutcliffe no fue capturado debido a George Oldfield ni a nadie en el equipo de investigación. Peter Sutcliffe fue arrestado por pura y simple suerte. No hubo un buen trabajo policial, no hubo una exitosa caza de hombres. Fue encontrado por pura casualidad. En mi opinión, Oldfield y la policía fueron una completa y absoluta broma durante 5 años, con cada muerte en sus calles sobre sus hombros. El manejo del caso fue vergonzoso. Dejaron que su misoginia y prejuicio guiaran su juicio, aferrándose a la idea de que Sutcliffe era simplemente un asesino de trabajadoras sexuales. Incluso cuando se demostró una y otra vez que no era así, estaban tan desesperados por tener alguna pista o indicio, y en cuanto recibieron la cinta falsa y escucharon que el sujeto tenía acento de Geordie, eso fue todo lo que necesitaron, y que se jodiera cualquiera que dijera lo contrario. Lamento mucho no poder ser amable al respecto. Sería un acto de bondad llamarlos incompetentes. Son una vergüenza. Fin de la historia. Y una vez más, solo quiero decir que esta es mi opinión, aunque estoy seguro de que no estamos muy lejos de estar de acuerdo en esto. Así que aplastémoslo con todo el peso de la ley. Sutcliffe fue acusado al día siguiente de 13 cargos de asesinato y 7 cargos de intento de asesinato, y fue llevado ante el tribunal. Ahora aquí es donde se pone interesante. Se declaró culpable de los cargos de intento de asesinato, y luego también se declaró no culpable de todos los cargos de asesinato, y luego hizo que todo el proceso diera un vuelco cuando se declaró culpable de homicidio involuntario basado en la responsabilidad disminuida, bajo la guía de su abogado, James Chadwin. La responsabilidad disminuida es una defensa al asesinato, que puede ser planteada por el acusado cuando éste sufre una condición médicamente reconocida en el momento del crimen que afecta el funcionamiento mental hasta el punto en que no puede ser considerado responsable legítimamente. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, la locura es una defensa para cualquier delito, que puede ser planteada por el acusado cuando éste sufre una condición médicamente reconocida en el momento del crimen que afecta su funcionamiento mental al punto de que podrían no ser considerados responsables. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, un abogado penal muy experimentado no podría pensar en una sola diferencia práctica, y no hay literatura que establezca una diferencia práctica real. La redacción es ligeramente diferente, pero en la práctica, cada defensa se aplica cuando se tiene a un acusado mentalmente desequilibrado que intenta evitar la responsabilidad por los delitos cometidos. Pero, ¿por qué es un problema? ¿Podrías preguntar? Bueno, no solo son ambas defensas casi idénticas en su significado, sino que tienen 2 resultados completamente diferentes. Verán, en los casos de locura no es anormal que un acusado sea declarado loco y completamente absuelto, enviado a una institución psiquiátrica segura para recibir tratamiento, pero encontrado no culpable penalmente. Por el contrario, una declaración de responsabilidad disminuida te encuentra culpable de homicidio involuntario, un delito cuya pena máxima es la prisión perpetua. Así que tenemos 2 resultados muy diferentes para defensas muy similares. Entonces, en base a eso, quiero preguntarte, ¿es justo que una persona que cometió un delito solo porque sufría un trastorno mental grave aún pueda ir a prisión por ese delito? Si respondiste que sí, tal vez debido a la gravedad del delito, entonces quiero preguntarte, ¿qué beneficio obtenemos realmente? La afirmación básica de la prisión es que encerramos a las personas porque podrían delinquir nuevamente, pero seguramente,
Si alguien delinquió solo porque está enfermo, la forma de evitar que vuelva a delinquir es a través del tratamiento, no encerrándolo en una celda pequeña. Por ejemplo, digamos que tenemos a un hombre llamado Daniel. Daniel es un esquizofrénico paranoide con delirios de grandeza religiosa. Él cree que Dios le habla y le ha ordenado asesinar a personas. Claramente está muy enfermo y claramente solo cometió delitos debido a su trastorno. ¿Qué utilidad se logra al enviarlo a la cárcel por el resto de su vida? ¿Qué dirías si, a pesar de que todos los expertos, psicólogos y médicos estuvieran de acuerdo en que Daniel no solo sufría esas graves condiciones psicológicas, sino que también cometió sus delitos debido a esas condiciones, y el juez se negara a permitir la defensa de locura y en su lugar exigiera la defensa de responsabilidad disminuida e incluso haciendo varios comentarios inapropiados al jurado, diciéndoles que no creyeran a Daniel porque era un mentiroso? Bueno, eso es lo que sucedió en el caso del destripador de Yorkshire. Sutcliffe dijo desde las primeras entrevistas policiales que Dios le había dicho a quién debía matar. En el juicio, tanto los expertos de la acusación como de la defensa estuvieron de acuerdo en que ciertamente era esquizofrénico y que eso causó los crímenes. A pesar de eso, el juez se negó a aceptar la defensa de locura y dijo que el jurado aún tendría derecho a rechazar la opinión de los expertos y adoptar la opinión de la policía de que Sutcliffe era un mentiroso. Las investigaciones sugieren que los jurados tienen un fuerte sesgo a creerle a la policía y un fuerte escepticismo hacia las defensas de salud mental. El jurado ignoró rápidamente la afirmación de responsabilidad disminuida y declaró a Sutcliffe culpable de asesinato. Teniendo en cuenta lo que sabemos de la responsabilidad disminuida, les haré 3 preguntas. ¿Qué opinan de esta declaración de demencia, que básicamente no tiene ninguna diferencia práctica excepto una pena enormemente aumentada? ¿Qué opinan del hecho de que el juez rechazó la declaración de demencia en contra del consejo de todos los expertos, psicólogos y psiquiatras consultados por ambos lados? ¿Creen que Sutcliffe estaba mintiendo? Muchos criminólogos han argumentado que podría haber estado mintiendo, pero la evidencia indica que estaba claramente desquiciado. El juicio duró 2 semanas y el jurado tuvo acceso a todos los detalles macabros y sangrientos de cada uno de los asesinatos y agresiones perpetrados por Sutcliffe. La defensa hizo todo lo posible por retratarlo como un lunático, y tenían expertos que afirmaban que tenía esquizofrenia paranoide, pero el jurado no lo compró. Podría tener algo que ver con el testimonio de un oficial de prisión que afirmaba haber escuchado a Sutcliffe hablando con su esposa, diciendo que los escuchó planear parecer loco para que solo recibiera 10 años en un pabellón psiquiátrico. Cuando todo estuvo dicho y hecho, Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, fue declarado culpable de todos los cargos. Ya que no hay pena de muerte en el Reino Unido, sin importar cuánto quisiera el público verlo ahorcado, solo había una sentencia que parecía apropiada. Sutcliffe fue condenado a 20 sentencias concurrentes de cadena perpetua, y el juez Borum declaró que Sutcliffe estaba más allá de la redención y esperaba que nunca fuera puesto en libertad. De acuerdo con el sistema legal británico, Sutcliffe debía cumplir un mínimo de 30 años antes de tener la oportunidad de libertad condicional, como si alguna vez la obtendría. Aparentemente, la Corte Suprema de Justicia pensó lo mismo, ya que el 16 de julio de 2010 Sutcliffe fue condenado nuevamente, esta vez a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Toda esperanza de salir, por mínima que fuera, se desvaneció ante sus propios ojos. Decir que Sutcliffe permanecería en prisión sin novedades sería un eufemismo. Al principio, fue enviado a la prisión de HMP Parkhurst el 22 de mayo de 1981, pero luego fue trasladado al Hospital Broadmoor en marzo de 1984. Su esposa obtuvo una separación alrededor de 1989 y un divorcio en 1994. Su padre falleció en 2004 y se le permitió visitar el lugar donde se dispersaron sus cenizas en 2005. Sutcliffe fue atacado un total de 4 veces mientras estuvo en prisión. El primer ataque ocurrió en Parkhurst el 10 de enero de 1983 por parte del delincuente habitual
James Castello, quien siguió a Sutcliffe hasta el ala del hospital en Parkhurst y le clavó 2 veces una jarra de café rota en el lado izquierdo de la cara, lo que requirió 30 puntos. El segundo ataque fue perpetrado por el condenado Robert Paul Wilson el 23 de febrero de 1996, donde casi estrangula a Sutcliffe con el cable de unos auriculares estéreo. Un año después, el 10 de marzo de 1997, su compañero de celda Ian K. lo atacó con una pluma, causándole la pérdida de visión en el ojo izquierdo y dañando gravemente su ojo derecho. El cuarto ataque fue llevado a cabo por otro compañero de celda, el 22 de diciembre de 2007. Lo apuñaló en la mejilla con un cuchillo de cocina de metal, después de fallar en su intento de alcanzar su ojo derecho, mientras gritaba: «Maldito bastardo violador y asesino, te voy a dejar ciego». Mientras tanto, Sutcliffe padecía diabetes, habiéndole sido diagnosticada la enfermedad en 2003. Y repitan conmigo: «Oh no». Y eso nos lleva a 2020, justo en medio de la pandemia. Para ese momento, Sutcliffe tenía varios problemas de salud subyacentes, incluyendo diabetes y obesidad. Había estado recibiendo tratamiento durante 2 semanas después de un presunto ataque al corazón. Y a pesar de todo eso, se negó a recibir cualquier tipo de tratamiento o vacuna para el virus. Bastante pronto, enfermó y fue trasladado al Hospital Universitario del Norte de Durham, pero realmente no había salvación para él, y no es que alguien realmente quisiera salvarlo en primer lugar. Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, murió de complicaciones del coronavirus el 13 de noviembre de 2020, a los 74 años. La historia del destripador de Yorkshire está cargada por la absoluta inutilidad de la policía y elevada por el clamor de cambio y justicia de las mujeres de West Yorkshire. Las noches fueron atormentadas por la sombra de Peter Sutcliffe, y la oscuridad parecía protegerlo en cada vuelta, escabulléndose de las garras de la policía en todas y cada una de las ocasiones en las que estuvo a su alcance. Nubló los ojos y las mentes de las autoridades, y debido a eso, muchas mujeres terminaron en sus tumbas. La policía falló en West Yorkshire. Es tan simple como eso, y no tenían derecho a celebrar como lo hicieron cuando se resolvieron las cosas. Ahora sé lo que deben estar pensando, pero ¿qué pasa con el extraño Jack, el hombre detrás de las cartas y la cinta? Bueno, aclaremos eso ahora mismo. Afortunadamente, no escapó de la justicia. En 2005, el caso se reabrió y se revisó con nuevas pruebas de ADN. El ADN encontrado en los sobres y las cartas señalaba a un hombre, John Humble, residente de Sunderland y alcohólico. Fue arrestado en octubre de 2005 y durante el interrogatorio declaró que no sentía más que vergüenza por lo que había hecho, llamándolo malvado y diciendo que merecía estar en prisión. Odiaba a la policía, quería ser famoso y estaba obsesionado con Jack el Destripador, tanto que tomó la decisión consciente de crear la cinta y las cartas, arruinando fundamentalmente la investigación. Fue juzgado en el Tribunal de la Corona de Leeds el 6 de enero y al principio se declaró no culpable, pero luego admitió ser el extraño Jack y cambió su declaración a culpable en todos los cargos. Fue condenado a 8 años de prisión el 21 de marzo de 2006 y fue liberado en 2009, cumpliendo solo la mitad de su condena. Vivió hasta el 30 de julio de 2009, cuando murió de insuficiencia cardíaca y los efectos de su alcoholismo en su hogar en South Shields. Gracias por nada, idiota. Al final del día, Peter Sutcliffe, que arda por siempre, fue un hombre malvado y depravado, arruinado por su crianza y agravado por la impotencia y la insuficiencia que le hicieron sentir en casa. ¿Es eso una excusa? Por supuesto que no. Y debido a su ira y odio sin límites, salió a las calles a cazar, acechar, y al final, muchas mujeres inocentes terminaron muertas. Con eso, les ruego a todos ustedes, querida audiencia, que piensen y recuerden a las víctimas, tanto las vivas como las fallecidas. Peter Sutcliffe es el nombre que se recuerda en estos días, pero eso no está bien. También eran personas y son sus nombres los que merecen ser reconocidos, no el de él. Las fallecidas, Wilma McCann, Emily Jackson,
Irene Richardson, Patricia Tina Atkinson Mitra, Jane McDonald, Jean Jordan, Yvonne Pearson, Elena Helen Ritka, Vera Millward, Josephine Whitaker, Barbara Babs Leach, Marguerite Walls, Jacqueline Hill. Las sobrevivientes: la primera trabajadora sexual no identificada, Anna Rogulski, Olive Smelt, Tracy Brown, Marcella Claxton, Maureen Long, Marilyn Moore, Maureen Mo Leah, Upadhyaya Bandara, Teresa Sykes, Olivia Ravers. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,